La agente Curren era la típica trabajadora de campo de la Fundación SCP, aunque a veces pasaba sus días infiltrándose en los escondites de grupos de interés peligrosos como la Insurgencia del Caos o la Mano de la Serpiente, o protegiendo un pequeño pueblo de una monstruosa anomalía dispuesta a devorar a todos y cada uno de los habitantes. La gran mayoría de su trabajo era rutinario, y con esa carga de trabajo mundana vino el aburrimiento. Archivar documentos, completar informes y correr a buscar el café de su supervisor eran una parte tan importante de su trabajo como mantener a lo anómalo seguro, contenido y protegido del mundo exterior. Como resultado, la agente Curren tenía mucho tiempo libre y una forma en que disfrutaba llenarlo era con un buen libro. Le encantaba leer, a veces incluso más de lo que amaba su verdadero trabajo. A veces pensaba en ocupar un puesto de observadora en la biblioteca de los errantes, donde podría tener una bibliografía multiversal en la que verterse y tanto tiempo libre que no sabría cómo invertirlo. Tiene sentido. Si tuvieras que enfrentar peligros con tanta frecuencia como lo hace un agente de la Fundación SCP, que generalmente es semanal, entonces también querrías escapar de la vida real. Para la agente Curren, eso es leer, y le gustaba poder decir que de hecho leyó todos esos clásicos literarios que la gente finge haber leído para sonar inteligente. Un aspecto del trabajo de la agente Curren fue inspeccionar áreas alrededor de la ubicación en la que estaba estacionada en busca de actividad anómala potencial. Esto incluía mantenerse al día con las noticias locales, revisar las tiendas de segunda mano en busca de objetos anómalos que podrían haber salido a la venta sin saberlo, o simplemente andar por la ciudad y esperar que sucediera algo interesante. La mayoría de las veces no pasaba nada. La agente Curren estaba ubicada en una ciudad de Texas, donde lo más emocionante que sucedía en un día cualquiera era una venta de descuento en el supermercado local. Esto le dejó mucho tiempo para leer, y afortunadamente el pueblo tenía una librería. Era una tienda de segunda mano que vendía libros usados y periódicos viejos. Para alguien que había leído todos los temas principales de la literatura, este era un tesoro oculto de hallazgos interesantes. Libros de los que nunca había oído hablar, libros que no estaba segura si se imprimieron en masa. Hubo algunos hallazgos verdaderamente valiosos y raros en esta tienda, y la agente Curren se aseguró de visitar la tienda cada vez que tenía la oportunidad de hacerlo. La parte más difícil de su patrulla diaria era no pasar todo el tiempo dentro de la tienda, leyendo todos y cada uno de los libros nuevos e interesantes que encontraba. Pero un día encontró algo nuevo. Algo que entrelazó su amor por la literatura con el enfoque de su carrera en contener lo sobrenatural. Ella tropezó con SCP-423. Mientras caminaba por el pasillo de estanterías llenas de libros, encontró una copia de Tom Sawyer de Mark Twain en el suelo sobre una pila de libros y casi invitándola a recogerla. Tom Sawyer fue uno de los primeros libros que leyó sola cuando era niña, y la agente Curren sintió cariño por la novela desde entonces. Tomó el libro y hojeó algunas páginas por costumbre, sin esperar ver nada que no hubiera visto, y al principio no lo hizo. Pero una sola oración le llamó la atención, en la que se describe a Tom hablando con otro niño llamado Fred. Ahora bien, la agente Curren era una bibliófila muy leída y conocía la obra maestra de Twain como la palma de su mano. Ciertamente no había un Fred en Tom Sawyer. Intrigada, siguió leyendo. Las siguientes páginas mostraban una extensa conversación entre Tom Sawyer y este misterioso Fred, sobre los tipos de serpientes que viven en los bosques que rodean la tranquila ciudad de San Petersburg, en Missouri. La agente Curren estaba por completo extrañada. Era una parte del libro que había olvidado. Al percibir una rareza potencial, decidió comprar el libro y compararlo con las distintas copias de su amplia colección personal. Si bien no encontró ningún libro nuevo para leer en su viaje a la tienda ese día, sí encontró algo en lo que ocupar su mente. Y para la agente Curren, eso fue suficiente para hacer que los días tranquilos pasaran. Cuando regresó a las instalaciones de la fundación en las que estaba estacionada, ubicada en el sector 28, la agente Curren inmediatamente comenzó a comparar la referencia de la copia de Tom Sawyer con otras copias que estaban disponibles para ella. Alquiló tantas como pudo de las bibliotecas públicas de la zona e incluso utilizó el archivo de obras impresas de la fundación. Encontró tantas como pudo, incluso múltiples de la misma imprenta de la que supuestamente provenía la copia que había comprado en la librería. Pero cuando comenzó su investigación descubrió que a cada copia de Tom Sawyer le faltaba la conversación sobre las serpientes. No había personajes con el nombre de Fred en ninguna de las versiones de los libros. Leyó la copia completa que compró en la tienda y además de la extraña conversación también encontró varias otras menciones de este personaje Fred, que aparentemente era un niño con el que Tom Sawyer fue a la escuela.
Fred era un personaje increíblemente menor, pero aún así interactuaba con los protagonistas en ocasiones, e incluso Tony y su otro amigo Hawk lo mencionaron varias veces mientras él no estaba presente. Para alguien con un papel tan pequeño como Fred, los personajes parecían prestarle mucha atención. Aunque definitivamente fue extraño, la agente Curren no encontró nada particularmente anómalo en el libro, al menos al principio. Podría haber sido una broma pesada entre personas con un sentido del humor muy extraño, o simplemente el trabajo de alguien que quería ver si podía salirse con la suya editando una copia de una obra maestra literaria y vendiéndola con la esperanza de que algún pobre tonto la descubriera y desencadenara una locura por un error de imprenta. Cualquiera que fuera la respuesta era decididamente ordinaria, y eso no le sentó bien a la agente Curren. Quería respuestas, pero en el fondo sabía que conseguirlas iba a ser una tarea difícil. Pero durante su investigación descubrió algo que le daría al objeto una clasificación SCP. Un día, mientras estaba sentada frente a la terminal de su computadora y fingía trabajar, estaba leyendo una copia de Moby Dick de Herman Melville. A menos de 1 metro de distancia estaba el extraño ejemplar de Tom Sawyer que había comprado en la librería una semana antes. Ante sus ojos, las palabras de las páginas de Moby Dick comenzaron a desaparecer o a transformarse en otras nuevas. El libro se sentía más pesado, y la agente Curren juró que sintió que se le añadían nuevas páginas. Cuando todas las rápidas alteraciones se calmaron, echó otro vistazo a las páginas de Moby Dick, y su mandíbula casi cayó al suelo por la sorpresa de lo que estaba leyendo. El libro ahora describe a un marinero con el nombre de Fred, estacionado en el Pequod, el barco que estaba cazando al cachalote gigante llamado Moby Dick. Una vez más, el libro no describía a Fred haciendo nada particularmente digno de mención. Estaba en el fondo de la historia. Dijo algunos diálogos al capitán Ahab sobre el mantenimiento del barco, y en su mayoría estaba regulado para pararse y observar, incluso durante las escenas que describían la caza de ballenas. A estas alturas, la agente Curren estaba segura de que el libro no era solo un extraño error tipográfico, sino un objeto anómalo tal como sospechaba originalmente. Informó del hallazgo a sus supervisores y poco después se trajo un equipo de investigación para analizar el libro. Primero, el equipo observó el método de transmisión de la anomalía, que era la ubicación de un personaje llamado Fred, quien tomaba la forma de un personaje secundario sin importancia en la historia entre libro y libro. La anomalía podía moverse entre narrativas y se colocaban dentro de un radio de 1 metro entre sí durante más de 3 minutos, como cuando saltó de la copia de Tom Sawyer a una copia de Moby Dick, y más tarde, cuando el equipo de investigación lo probó, a una copia de otro libro. Una vez que se establecieron los efectos anómalos, a la anomalía se le dio la designación de SCP-423, apodado el personaje autoinsertado. SCP-423, como acabamos de describir, no tiene una forma física. Es el personaje de Fred, que siempre es un personaje increíblemente secundario con una falta general de importancia narrativa. Por lo general, Fred no se describe físicamente en la historia, pero cuando lo hace aparece como un hombre adulto de estatura promedio y edad mediana. Pero la Fundación descubrió rápidamente que esto puede cambiar. En las narraciones que se centran principalmente en niños como Tom Sawyer, Fred era un niño. En otros que presentaban personajes no humanos como Rebelión en la granja de George Orwell, Fred era un animal. Independientemente de lo que pida la historia, SCP-423 se ajusta a las limitaciones de la narrativa. Otros personajes, cuando se dirigen o reconocen a SCP-423, no ven su inclusión como extraña o inusual, y la historia continúa como de costumbre con modificaciones menores al texto. La Fundación descubrió que SCP-423, si se transfiere a un diario, tiene la capacidad de comunicarse por escrito entre un investigador y la anomalía. Esto permitió a la Fundación discernir la naturaleza de SCP-423 más fácilmente y descubrir cómo funciona exactamente la anomalía, pero más sobre eso más tarde. A partir de las comunicaciones de la Fundación con SCP-423 descubrieron que prefiere las narrativas ficticias, pero las pruebas demostraron que puede participar en cualquier trabajo escrito que presente una narrativa. Eso significa biografías, anécdotas e incluso las propias notas de investigación de la Fundación, siempre que los requisitos previos para una narración estén presentes como nombres, eventos, lugares y el esqueleto básico de una historia. SCP-423 puede insertarse a sí mismo en ella. El proceso también se limita a las narrativas físicas y textuales. Los medios puramente visuales o electrónicos, como los programas de televisión, los videojuegos y las computadoras, están prohibidos para SCP-423.
pero las pruebas han demostrado que SCP-423 es capaz de ingresar a novelas gráficas y cómics, aunque cuando el texto se altera solo afectará los diálogos y los cuadros de texto. Los paneles y el arte no pueden ser alterados y seguirán siendo los mismos, pero los elementos textuales alrededor de los paneles cambiarán para dar paso a la inclusión de SCP-423. Cuando SCP-423 se coloca antes de una narración en la que ha ingresado anteriormente, el efecto aún tendrá lugar, pero esta vez la narración se alterará ligeramente una vez más, a diferencia de la vez anterior en que SCP-423 ingresó a la narración. Si bien esto es posible, la comunicación con SCP-423 ha demostrado que prefiere entrar en narrativas que no ha visto previamente. Como las pruebas con SCP-423 se limitan a presentarle nuevas narrativas, la Fundación no ha podido responder muchas preguntas sobre las capacidades de SCP-423. ¿Come? ¿Duerme? ¿Qué pasaría si muriera? ¿Y puede hacerlo? Si bien se desconocen las respuestas a estas, SCP-423 ha demostrado que posee un alto grado de conciencia narrativa y tiende a mantenerse alejado de problemas o situaciones que resultarían en la muerte. A lo sumo, SCP-423 ha sido levemente herido en algunas narrativas, pero en cuanto entra en un nuevo libro, las heridas que albergaba en el anterior parecen desvanecerse por completo. Como mencionamos antes, la Fundación puede comunicarse con SCP-423 a través de un diario. Cuando SCP se introduce en el diario, que tiene preguntas escritas de antemano para persuadir a la entidad, después de que se haya realizado la transmisión, las respuestas de SCP-423 a esas preguntas aparecerán abajo. Sin embargo, una vez que la entidad se introduce en una nueva narrativa, las respuestas desaparecerán por completo, lo que significa que la Fundación tiene que registrarlas antes de realizar más pruebas con SCP-423. No se cree que SCP-423 sea una entidad maliciosa, ya que Fred ha cooperado increíblemente con la Fundación, respondiendo preguntas y saltando de narrativa en narrativa durante las pruebas. En sus pocos intentos de hablar con la entidad, la agente Curren y SCP-423 se llevaron bien y hablaron sobre varios libros, aunque Curren recibió instrucciones de no hacer ninguna promesa de que la Fundación podría presentar a SCP-423 cualquier libro que quisiera. Principalmente, SCP-423 ha centrado sus esfuerzos en pedirle a la Fundación narraciones con muchos personajes de fondo, específicamente porque esto hace que sea más fácil mezclarse, y en palabras de Fred, observar las cosas buenas. En gran medida la Fundación ha cumplido con estas solicitudes, con la condición de que si en algún momento SCP-423 no coopera, será confinado dentro del diario durante un periodo prolongado de tiempo hasta que comience a escuchar nuevamente. Si bien SCP-423 no es peligroso en sí mismo, el personal de la Fundación que lo maneja aún debe estar atento. Si están tomando notas escritas por cualquier motivo en presencia de SCP-423, la entidad puede transferirse a ellas. Como resultado, toda la investigación realizada con respecto a SCP-423 debe registrarse electrónicamente. Afortunadamente, la inclusión de un investigador invitado llamado Fred en el archivo SCP de cualquier investigador experimentado va a llamar la atención, por lo que las posibles intrusiones de SCP-423 son bastante fáciles de detectar. Los procedimientos de contención de SCP-423 son también bastante laxos, manteniendo la anomalía dentro de un diario simple marcado con la etiqueta 423. Debido a la naturaleza relativamente pasiva de la anomalía, la Fundación ha probado a SCP-423 con una plétora de narrativas, solo para ver cómo podría alterarlas y si esas alteraciones podrían generar nueva información sobre la anomalía. Vamos a ver algunas de ellas. Los experimentos de SCP-423 fueron autorizados por el Consejo de Supervisores y llevados a cabo por el jefe de investigación de la anomalía, el estimado Dr. Everett Mann. En todas las pruebas, SCP-423 fue introducido a una narrativa externa, y después de que se realizaron alteraciones, el personal de la Fundación leyó el texto y lo registró en el registro de pruebas. Primero, SCP-423 fue introducido a El Hobbit de Tolkien. Un 14º enano llamado Féredor estuvo presente en el grupo de 13 de Gandalf en su búsqueda para recuperar el hogar de la montaña de los enanos del dragón Smaug. Hubo pequeños cambios en el texto, como la falta de referencia a un número de la suerte y la muerte del personaje Oin en la parte final de la novela. Féredor sobrevive al viaje. El Dr. Mann dijo lo siguiente sobre la prueba: el papel de SCP-423 es mayor en este trabajo, lo que permite ver mejor sus efectos. El diálogo escrito para el personaje es similar al escrito para los otros enanos. Otras diferencias en el texto coinciden con el estilo de escritura de Tolkien tal como se usa en el resto del libro. Otra prueba introdujo a SCP-423 en Harry Potter y el Príncipe Mestizo de J.K. Rowling, pero con poco efecto.
Aparece un mago llamado Fred, pero se notaron muy pocos cambios en la historia real, excepto por una escena en la que SCP-423 se confunde con un personaje existente en la serie, Fred Weasley. El Dr. Mann señaló: SCP-423 mostró habilidades paranormales en la narrativa, aunque nada destacable para el universo ficticio. Sin embargo, cuando regresó al diario, SCP-423 dijo que no podía duplicarlas fuera de ese universo narrativo particular. Cuando SCP-423 fue introducido a la obra maestra incoherente de James Joyce, Ulises, que está compuesta de lo que bien podrían ser galimatías, la entidad inmediatamente regresó al diario, donde escribió: ay, mala idea. El Dr. Mann señaló: a SCP-423 no le gusta el libro y lo considera un posible castigo si se porta mal. En el siguiente texto se introdujo a SCP-423 una hoja de letras para la pieza clásica El himno de la batalla de la República, escrita por Julia Wardhout. Si no sabes cuál es, búscala después del video, porque definitivamente la has escuchado antes. Una vez dentro, SCP-423 alteró la letra. Lo he visto en las hogueras de 100 campamentos circulares, y puedo leer su justa sentencia a través de las lámparas tenues y llameantes. Se cambiaron por: Fred lo ha visto en las hogueras de 100 campamentos circulares. Y Fred puede leer su justa sentencia a la luz de las lámparas tenues y llameantes. A su regreso, SCP-423 declaró que encontró interesante la experiencia, pero que eventualmente no quiere volver a hacerlo. Cuando se presentó la canción infantil María tenía un corderito, se convirtió en Freddy tenía un corderito. Se modificó un libro de 365 haiku para incluir líneas como Fred miró en silencio, o Fred también está aquí, y solo queda Fred. Una guía telefónica no notó ningún cambio y ninguna reacción de SCP-423. Una fábula de Esopo escrita en una superficie metálica con letras plásticas magnéticas vio aparecer nuevas letras del mismo material y composición para incluir una mención de SCP-423. Una edición inglesa en braille de la Odisea de Homero no notó cambios, aunque SCP-423 comentó que la experiencia fue más aburrida que cualquier otra cosa. Cuando se presentó una copia impresa del registro del experimento de SCP-423, no se observaron cambios aparte de que Fred fue descrito como muy guapo en varias secciones. Cuando los investigadores intentaron introducir a SCP-423 en el episodio de Google Maps, una historia escrita por Woody Allen sobre un hombre que es capaz de viajar a la ficción, el Consejo de Supervisores prohibió que el experimento continuara, al no saber qué podría pasar si dos personajes metaconscientes se pusieran en contacto unos con otros. En otro experimento de SCP-423, la Fundación le dio a Fred su propia historia. El investigador de la Fundación Torres escribió una pequeña novela, apropiadamente titulada La historia de Fred, específicamente para probar las capacidades de SCP-423 como personaje principal. La historia de Fred estaba ambientada en un reino de fantasía, habitado en su totalidad por hermosas mujeres. Cuando el reino es atacado, la reina realiza un ritual para convocar a un héroe de otra dimensión para salvarlos. Al héroe nunca se le da un nombre, pero se menciona que es hombre y puede transferirse a diferentes obras de ficción. Si bien SCP-423 se sintió halagado de tener una narrativa para él solo, no cambió mucho en la historia. El héroe aún no tenía nombre, y el texto no se modificó en gran medida, excepto por una sola oración que menciona a la doncella de la reina, Frederica. Después de regresar al diario, SCP-423 dijo lo siguiente: aprecio la oferta, pero simplemente no puedo. Nunca merecí ser el centro de atención. Ahora echa un vistazo a SCP-1025, Enciclopedia de Enfermedades Comunes, y SCP-1230, Ha nacido un héroe, para ver más SCPs anómalos y enloquecidos por la literatura.